Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas noches. Abrimos, podríamos decir, pre-campaña electoral o nos adentramos de lleno en las diferentes propuestas que hacen las formaciones que aspiran a tener presencia en el Congreso de los Diputados. Hoy estará con nosotros en la Muga María Solana. Ella es candidata de Geroa Bai al Congreso. Ella tiene gran experiencia política, parlamentaria y además consejera de Educación y portavoz del Gobierno de Navarra en la pasada legislatura. Con ella abriremos un programa en el que también vamos a mirar directamente aquí a nuestra casa Navarra Televisión, que celebrará el próximo 27 de noviembre la gala de entrega de premios. Hoy vamos a conocer los candidatos a Pueblo Ejemplar, representantes de Roncesvalles, Orreaga, también de Legarda y de Tafalla van a estar con nosotros y nos contarán por qué creen que son merecedores de esa candidatura a los premios Navarra Televisión. Abrimos con dos temas de intenso calado nuestro magazine de hoy. Comenzamos. María Solana es candidata de Geroa Bai al Congreso de los Diputados. María Solana, ¿qué tal? Bienvenida. Gabón, muy buenas noches. Hola, Gabón, Amaya. Gracias por acompañarnos. Abrimos Gracias así a vosotros. la serie de entrevistas electorales que vamos a llevar a cabo en nuestro magazine. Hoy además hemos conocido los datos del CIS que a nivel nacional indican la victoria del Partido Socialista y aquí en Navarra con algunos posibles cambios. Navarra Suma seguiría con 2 diputados. Habría un diputado para el Partido Socialista, otro para Podemos y otro en principio para EH Bildu, según estos datos. Geroa Bai no tendría representación. ¿Cuál es la valoración o la sensación que tenéis en la formación Geroa Bai en relación con estos datos? Bueno, son lo que cabía esperar, más o menos es lo que pudo ser también el pasado 28A, no difiere demasiado y eso a mí, por ejemplo, me sorprende el hecho de que no difiera apenas de lo que vimos cuando la legislatura que resultara del pasado 28A, del 28 de abril de este 2019, pues ha dado de sí lo que ha dado. Entonces yo sí confío, lo llevamos diciendo desde Geroa Bai ya desde hace unos cuantos días, hace un tiempo desde que hemos tomado la decisión de comparecer, de volver a presentarnos a estas elecciones, bueno, pues que igual hay que hacer una reflexión honda, ver ese voto útil o mal llamado útil a nuestro entender, porque para nosotras el voto útil lo es y es útil para Navarra, y ver cuánto de útil fue el voto que se dio en abril, que dio como resultado un reparto que de poco nos ha servido y poco le ha lucido a Navarra. Bueno, pues en esa reflexión estamos. ¿Cuál sería quizá la autocrítica que puede hacer Geroa Bai en este sentido? Recordamos la presencia de vuestra formación en el Congreso con Uxue Barkos en su día, con Vicente Serrano en otro momento político. ¿Qué ha pasado para que actualmente, en principio, las encuestas no den representación de Geroa Bai? Yo creo que hubo un punto de inflexión importante ahí. Vino Uxue, dejó el escaño que consiguió como Geroa Bai en 2011, lo dejó antes para poder venir, como decía yo el otro día, a retomar el rumbo para Navarra con otro fin que era el que después se consiguió con un objetivo marcado que era el de presidir la Comunidad Foral de Navarra y ahí entró Vicente Serrano Izco a sustituirla. A partir de ahí nosotras hemos vivido, ahora sí, como gobierno, esos 4 años que siguieron a aquel momento, bueno, un momento, pues unos gobiernos de alta inestabilidad en Madrid y un reparto otro que hasta entonces no se había dado o no de manera tan clara en las Cortes Generales, es decir, el fin del bipartidismo, la entrada de nuevas formaciones supuso pues una ruptura con todo lo anterior, entonces recordemos que era Podemos quien venía a irrumpir con fuerza, con una fuerza que claramente ha perdido, no solo en Madrid, después le pasó lo mismo y lo hemos visto aquí también en forales y municipales en Navarra, como así ha sido, bueno, y a desdibujarse ese bipartidismo tan claro y tan marcado y a pasar a que otras formaciones tomen relevos, haya sorpasos y haya sorpresas. Bueno, pues ahí Geroa Bai se centró en una otra opción que fue la de, como digo, retomar y recuperar el rumbo para Navarra y apostar fuerte por recuperar la Navarra de todas y de todos. Lo conseguimos como objetivo que nos marcamos con Uxue Barkos a la cabeza, pero es verdad que a costa también de perder fuerza en esa representación en Madrid.
Hay lecturas de todos los tipos, como es lógico, ¿no? Pero hay quien dice que el Partido Socialista puede llegar a perder un escaño por los pactos con los nacionalistas desarrollados aquí en nuestra comunidad foral. Esa es una lectura. ¿Cuál es la lectura de Guero Abay? Yo creo, y lo he dicho y he sido también algo criticada por eso, pero creo que no han estado a la altura y creo que no han sido capaces, y ahí incluyo también al Partido Socialista, de darle cara a una legislatura que se ha convertido en fallida y que nos lleva a todas a estar hablando hoy de las próximas elecciones del 10 de noviembre. ¿Qué pasa? Creo que el Partido Socialista ha jugado las cartas que tenía y evidentemente la jugada no ha salido bien al final. Dice, ahora sí, su lema, pues veremos si ahora sí, porque hasta hace bien poco todos hemos tenido la esperanza de no tener que volver a pasar por un otro nuevo comicio y estamos abocados a ello. Entonces el Partido Socialista igual no se le castiga por pactar entre diferentes y dialogar y conseguir acuerdos, igual se le puede castigar por lo contrario, es lo que interpretamos en Guero Abay. En Guero Abay hemos decidido que es hora, es momento, ahora sí, de soluciones. Es tiempo de soluciones y soluciones políticas a problemas políticos, y eso se consigue, nosotras damos fe de ello, trabajando duro, dejando pelos en la gatera, dialogando entre distintos y no solo dialogando, acordando también. O sea que el hecho de que el Partido Socialista de Navarra pueda perder uno en favor de Bildu no está vinculado quizá con el gobierno tricolor actualmente liderado por María Chivite. No lo sabemos, yo creo que nadie puede poner la mano en el fuego, ni siquiera quienes manejan el CIS, creo que están en disposición de saber qué va a suceder el próximo 10 de noviembre en Navarra. Creo que no lo sabemos. Yo estoy convencida de que no se puede saber hasta el mismo domingo. Hay quien dice que cada vez se decide más tarde y las personas deciden más tarde, más en el último momento, cuál va a ser su voto, cuál es el color del mismo. Un voto que cada vez es más fluido, menos fiel, por así decir, y que se decide por las cosas más variadas y en los momentos más insospechados, ¿no? Hay quien decide que sí va a ir a votar y que va a hacerlo en uno u otro sentido. Veremos qué pasa. Seguimos en esta clave, pero también, por supuesto, ahondaremos en otras cuestiones. Señora Solana, el Partido Socialista, en principio, si se cumple el CIS, podría gobernar con un pacto con Podemos o con Ciudadanos. Eso supondría quizá prescindir de otras formaciones sobre la necesidad de recibir apoyos de grupos minoritarios como grupos nacionalistas. ¿Cómo analizan esta clave? Hombre, nosotras en la ¿Quién defensa... pierde peso? En la defensa de la importancia del pequeño, tenemos claro que un escaño, solo uno, puede ser decisivo por cómo son los mapas de un tiempo a esta parte, como bien decía, y por lo que pueda suceder. Entonces, creo que nadie pierde peso, sino el peso lo reparte la ciudadanía el próximo 10 con su participación, su abstención, que también tiene un peso importantísimo y determinante, y su reparto del voto. Ese es el peso. Y a partir de ahí lo que hay que hacer es saber tejer, y saber tejer acuerdos. Claro, nosotras, si tenemos posibilidad de estar y ser parte de esa operación de tejer un acuerdo, lo vamos a hacer en pro de un gobierno progresista, eso sin ninguna duda. Ojalá sea ese el acuerdo que hay que tejer y ojalá nos toque a nosotras, y concretamente me toque a mí, formar parte del mismo. Si el Partido Socialista lo va a tejer con Ciudadanos, indudablemente el efecto en Navarra se va a notar. ¿Cómo se va a notar? Hombre, entiendo que ha habido, no hemos sido nosotras, es Navarra Suma quien nos recuerda en todo momento, lo hacía el otro día en esta casa con un compañero tuyo, diciendo que bien claro y sobre el papel, negro sobre blanco, está firmado que para poder llegar a algún acuerdo que lleve a un otro gobierno en Madrid, tanto Ciudadanos como el Partido Popular tienen firmado con Unión del Pueblo Navarro, que primero, previamente, pasa por romper el actual gobierno de Navarra. Delirante, sorprendente, lo decía el presentador en aquel momento, sorprende que para formar un gobierno se exija romper otro. Bueno, pues ahí estamos en ese punto. No sé si Ciudadanos estaría a favor de cumplir con lo que tiene firmado con Unión del Pueblo Navarro, o se centraría en pactar con el Partido Socialista y olvidar lo que tiene firmado
con Unión del Pueblo Navarro, no lo sé, tendremos que ver cómo reacciona, cuál es el papel que le toca jugar a Ciudadanos en todo esto, si llega al porcentaje que ellos mismos se han marcado llegar, porque si no, le escucha decir a su candidato cabeza de lista que dimitiría. Veremos ¿Está qué en sucede. peligro el Gobierno de Navarra en el caso de que se produjera este escenario político? Confío en que no, porque confío en la responsabilidad de cada cual y que no puede pasar por un chantaje de esas dimensiones. Confío que no sería irresponsable, además, yo lo he dicho, además de una falta de respeto grave para la ciudadanía navarra y para quienes hemos conformado, entiendo de manera absolutamente legítima, un gobierno democrático, multicolor, como bien decías tú, Amaya, antes, y bueno, y que cumple con todos los requisitos democráticos que tiene que cumplir. Decía la consejera de Economía y Hacienda ayer aquí en La Muga, hoy también en declaraciones a otros medios, que debe mejorar la comunicación con sus socios de gobierno en todo lo referente a política fiscal y en cuanto a la deflactación de la tarifa del IRPF. ¿Es aceptable la comunicación con el Partido Socialista o qué falta, si falta? Seguramente falta cultura de acuerdo. Nosotras hemos hecho necesariamente un máster la pasada legislatura porque fue muy difícil llegar a acuerdos que posibilitaran no solo el propio gobierno del cambio en inicio, sino que posibilitaran, entre otras cosas, tener 4 presupuestos generales para Navarra aprobados cada uno de los ejercicios de la legislatura pasada. Eso requiere mucho trabajo, mucha mano izquierda, mucha voluntad de entendimiento y aprendes a negociar y a llegar a acuerdos. Bueno, creo que estamos engrasando todavía la maquinaria, creo que el engranaje no está del todo en buen estado todavía, pero confío, yo quiero darle una oportunidad para ver cómo sí se puede, porque hemos comprobado que sí se puede, si hay voluntad política, si hay lealtad, si hay respeto entre los socios y si hay, sobre todo, una cosa importante, no faltar a la palabra dada. María Solana, hoy hemos conocido cómo el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha rechazado anular todas las plazas ofertadas en euskera en la plantilla orgánica de la Administración de 2017. Considera la Sala de lo Contencioso Administrativo que los puestos bilingües están justificados por informes técnicos. Es un recurso lanzado en su día por AFABNA, por el Sindicato de Educación. ¿Cómo valora el hecho de que el Tribunal Navarro rechace anular esas plazas? Es decir, que se da curso legal a las plazas bilingües. ¿Cuál es la valoración que hace? Usted ha sido consejera de Educación y bueno, pues este ha sido uno de los temas que ha tenido muy cerca en la pasada legislatura. Ha habido varias sentencias de este tipo y algunas que no han sido tan positivas en cuanto a dar la razón a la Administración y a la manera de hacer del anterior gobierno se refiere, pero las más de las veces nos ha dado la razón, sobre todo cuando AFABNA ha demandado. No es la primera vez que a AFABNA se le dice que no tenía razón de ser las acusaciones que vertía, pero para entonces ha hecho un daño que muchas veces es irreparable porque ha hecho mucho daño a mucha gente, ha puesto en solfa y ha puesto en cuestión la profesionalidad de muchas personas que han sido compañeros míos y compañeras mías de equipo y eso me duele mucho. Porque eso cae en saco roto para algunos, pero para mí no pasa desapercibido. Y es injusto y a mí me gustaría que ahora, a la vista de lo que dice esta sentencia, como creo que son de acatar, respetar y seguramente no valorar la misma, entiendo que entenderán que de justicia es reconocer que el trabajo, lejos de hacerse como quisieron dar a entender, que era de manera absolutamente arbitraria, sin ningún informe técnico que avalara las cosas, etcétera, etcétera, evidentemente era su única preocupación. Entonces, pues bueno, pues que alguien tendría que exigir, y si tengo que ser yo lo soy, a este sindicato, por ejemplo, que cuando pasan estas cosas rectifique también y reconozca públicamente que se pasó de frenada y que criticó antes de conocer si era así o no, y ahora viene un tribunal a enmendarle la plana. Se dice que no era ni desproporcionada ni injustificada. Por tanto, valoración positiva por su parte. Bueno, yo creo que en el 16 tuvimos una amarga experiencia todos y todas, que aún está coleando, que hay una comparecencia pedida ahora, para que el consejero actual de Educación explique qué pasa con aquellas 108 plazas de aquellos que ya son funcionarios de pleno derecho, en su mayoría funcionarias, mejor dicho, y que fue
un trago duro para muchas y muchos, sobre todo para esos 108 que han sufrido mucho sin tener que merecer ese sufrimiento, por una actuación de AFAPNA otra vez motivada por su euskarafobia, que llevó a los tribunales una cuestión en la que se reflejó vía sentencia que se había hecho de tal manera en esa ocasión del 16 y en todas las anteriores también por los anteriores gobiernos. Solo le preocupó denunciar que no se definían las plazas de euskera, tampoco se hacía con las de castellano, y puso en jaque a esas 108 personas que sacaron su oposición con sus méritos y como tenía que ser, con todos los sacramentos y todas las bendiciones, y los ha tenido en jaque y los sigue teniendo. Eso en el 16, y no se nos olvida, y una amargura y un dolor generado, luego decían, no sé qué harán ahora, que no iban a pedir que se ejecutara la sentencia. Veremos qué sucede, pero no se puede jugar así con las personas por unos intereses políticos y movidos por la euskarafobia. Es imperdonable y es irresponsable. Les ha dado a veces la justicia la razón, otras veces se la ha quitado. Entre otras cosas, nos hemos cuidado muy mucho de que esté todo justificado y hemos reivindicado la justificación de cada una de esas plazas. María Solana, también miramos a Cataluña. Hoy hablábamos del CIS. Es cierto que la encuesta se ha hecho sin tener en cuenta la sentencia última relativa al procés. Es cierto que es uno de los temas que, según esta encuesta, no está entre las prioridades de los españoles. Si usted consiguiera representar en el Congreso, ¿qué haría o qué va a hacer Geroa Bai para mejorar quizá la convivencia de esta parte de nuestro país? Yo creo que nosotras lo que defendemos, no sé si estamos en lo cierto o no, es que los diputados por Navarra lo que tienen que ir a hacer a las Cortes es representar a Navarra. Esto primero de todo. Defender los intereses de Navarra, reivindicar los derechos de los navarros y las navarras y jugar un papel allá en donde se tomen decisiones que afecten a la ciudadanía de esta comunidad, como el que entendemos se tiene que jugar para velar por lo que digo, por el bienestar y por un futuro mejor para todas y para todos. Esto de entrada. Es decir, nuestro cometido o nuestra primera acción en ningún caso va a estar destinada a resolver el problema que vive hoy Cataluña. Sí, pero es verdad, pero sí Solana, va a recordamos como la intervención quizá de otras formaciones nacionalistas, por ejemplo, ¿no? El Lehendakari Iñigo Urkullu en su día en relación con Cataluña. Hoy también se le ha preguntado, por ejemplo, al líder del PNV, el señor Esteban, al respecto. Si estuviera Nosotras hemos dado opinión, no tenemos problema en hacerlo como con otras sentencias. Repito, nosotras sí valoramos las sentencias y lo hemos hecho también con la del Procés. Y hemos dicho que esto viene de lejos, viene de haberle dado un cepillado a un estatuto que no lo reconoce nadie, ni siquiera aquellos que lo cepillaron, viene de una falta de talla democrática de largo y viene de no haber sido capaces de dar respuesta política a problemas políticos. Esto lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo también en Madrid, porque es una cuestión que se puede reivindicar desde Navarra, desde Pamplona, desde Arguedas y desde Elizondo. No hace falta estar en Madrid para reivindicar que se hable, que se busquen soluciones políticas a problemas políticos y que con 155 se ha mostrado no se llega a ninguna solución y que con empeñarse en judicializar la política no se llega a ninguna solución y que lejos de mejorarse la situación se empeora. Esto lo ha reivindicado efectivamente el Lehendakari, otros diputados, otras formaciones y Geroa Bai en todo momento, incluso siendo gobierno, porque entendemos que también desde las instituciones hay que velar porque la justicia sea justa y porque la política sirva para resolver problemas políticos. Terminamos, señora Solana, con otra cuestión. Hoy hemos escuchado al consejero Bernardo Ciriza, en este caso hablando del TAP, de una infraestructura estratégica desde su punto de vista. Coincide plenamente con ese planteamiento que hace el consejero Bernardo Ciriza acerca del TAP, también desde su posición en el marco de Geroa Bai. ¿Hay que seguir apostando por esta infraestructura y si estuviera en Madrid lo haría? Geroa Bai yo creo que ha sido clara y franca en su posición respecto del TAP. Ha costado discusiones varias con anteriores socios y supongo que también habrá distensiones en los próximos años dentro de esta legislatura, porque sabemos que hay otras formaciones dentro del actual cuatripartito que no comparten esta posición. Entendemos y hemos defendido que estar en ese corredor de manera estratégica es importante para Navarra y para su desarrollo y que no nos podemos quedar fuera. Y hemos hecho una clara apuesta
apuesta por un tren de altas prestaciones. Pero hemos hecho otra apuesta. Y hemos hecho la apuesta de que no puede ser que la competencia la tenga Madrid y que se decida qué se va a hacer en Navarra y dónde se va a situar y si va a estar o no posicionada como debe en el corredor sin contar con Navarra. Y eso, entre otras cosas, es lo que tenemos que hacer y es defenderlo aquí, pero también en Madrid. Candidata al Congreso de los Diputados, si obtiene puesto la veremos en Madrid, si no, María Solana seguirá siendo parlamentaria a lo largo de esta legislatura. Efectivamente, y defendiendo lo mismo y con rotundidad y con firmeza y intentando hacer pedagogía para que entendamos o intentar que se entienda que un voto es útil cuando lo es para Navarra. María Solana, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer abrir así nuestra serie de entrevistas en relación con las próximas elecciones del 10 de noviembre. Gracias y buenas noches. Es que ricasco. A ti. Y mucha suerte, por supuesto, en este trayecto. Pues gracias. Gracias, de verdad. Seguimos adelante, abrimos la muga con contenido político y avanzamos después de una breve pausa con otras noticias o temas de actualidad. Y en este caso, al margen del panorama político de nuestra comunidad y el panorama nacional.